Buenas noches, muchas gracias a todas y todos por conectarse el día de hoy. La sesión estará a cargo del doctor José Correa Basurto. El doctor José Correa Basurto es médico, maestro en ciencias en farmacología y doctor en investigación médica de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional de México y es maestro en bioinformática por la Universidad Internacional de Andalucía en España. Es profesora e investigadora a tiempo completo en el Laboratorio para Diseño y Desarrollo de Nuevos Fármacos y Biotecnología de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México en su nivel más alto, el 3. El profesor es autor de 240 artículos de investigación y 12 capítulos de libro. Tiene además 8 patentes registradas en México y otras más en evaluación. Y ha recibido más de 5 subvenciones de investigación a nivel nacional e internacional, lo que bueno, le ha permitido dotar más de 3 laboratorios en colaboración en la Escuela Superior de Medicina, en bioinformática, en síntesis orgánica y en análisis de cromatografía líquida con espectrometría de masas, y además en líneas celulares para evaluación de compuestos anticancerígenos. Entonces, doctor, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de el plegamiento de proteínas o en inglés denominado protein folding. Y ahorita haciendo un análisis, digamos que podría ser el puente entre la bioinformática de secuencias, porque para hacer un plegamiento de proteínas necesitamos la información en secuencia, ya sea en ácidos nucleicos o secuencia de proteínas, pero también les decía, es un puente entre la bioinformática de secuencias y la bioinformática estructural. La bioinformática estructural se refiere particularmente a todo aquello que tenga que ver con estructuras en tercera dimensión, desde proteínas, ácidos nucleicos, su información en 3D, coordenadas, superficies de estas macromoléculas, así como también aquellos estudios de acoplamiento molecular, ya sea ligando proteína, 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 dinámica molecular. Entonces, por eso, ahorita analizando un poquito el plegamiento de proteínas es casi ese puente entre la bioinformática de secuencias y la bioinformática estructural. Este, bueno, pues muy rápido. Sabemos muy bien que las estructuras que tiene nuestro organismo a nivel de las células, a nivel intranuclear, a nivel intracitoplasmático, a nivel transmembranal de organelos o de la proteína, la membrana de las células, a nivel extracelular, a nivel de la sangre, tenemos estructuras terciarias de proteínas y esa estructura terciaria, ese plegamiento depende importantemente de la secuencia que constituye esa proteína, pero también depende de algunos otros factores de proteínas denominadas chaperonas. Por ejemplo, hay algunas proteínas que van apoyando para que se lleve a cabo el plegamiento de esas proteínas. Algunas modificaciones en las proteínas ayudan importantemente también a que una proteína esté adecuadamente en su tercera dimensión, cofactores, metales, moléculas de agua, intraproteína, que son denominadas moléculas de agua estructurales. Y una serie de cambios posttraduccionales también que son importantes y que todos estos factores finalmente pues ayudan a que se pueda tener una proteína en tercera dimensión, desde la información en secuencia de aminoácidos, la cual se puede leer pues con diferentes técnicas metodológicas, secuenciadores, hasta la información a nivel tridimensional, que también se puede leer con algunas técnicas experimentales ya conocidas. Entonces, el plegamiento eficiente de las proteínas depende de muchos factores, pero uno de los más importantes es su secuencia, la secuencia primaria que constituye esa proteína. Es determinante para que tenga cierto rearreglo conformacional una proteína. Entonces, son muchos factores naturales que hacen que tengamos
a las proteínas en tercera dimensión y que algún defecto en la secuencia, algún defecto en el entorno en el cual esté esa proteína, pues puede ocasionar un mal plegamiento y hay muchas enfermedades asociadas a ese mal plegamiento de las proteínas. Y bueno, pues lo que les comentaba, para que nosotros tengamos una proteína en tercera dimensión, pues necesitamos que esa información esté en nuestros ácidos nucleicos, en las regiones codificantes, en los exones, y esa información finalmente pasa después, pues, una serie de procesos hasta que logremos tener a nuestra secuencia de aminoácidos, que ya sabemos que los aminoácidos pues tienen ciertas características y ciertos patrones. Un aminoácido está constituido por un grupo amino, por un carbono alfa, por un grupo carboxilo, por un hidrógeno y un grupo R denominado radical, que es lo que diferencia cada uno de esos aminoácidos. Este grupo R es el que hace que los aminoácidos se clasifiquen en ácidos, ácido aspartico, ácido glutámico, en bases, histidina, lisina, arginina, en aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos aromáticos, aminoácidos de diferentes características. En todas las propiedades físico-químicas dependen de este grupo R, todo lo demás es idéntico, a excepción de un aminoácido como es la prolina. La prolina es un aminoácido que no tiene este patrón, digo, sí tiene el grupo amino, tiene el ácido carboxílico, pero tiene un patrón pues distinto. Incluso es un aminoácido que afecta importantemente la estructura secundaria, particularmente tipo alfa. Este va a encontrarse sobre todo en los loops, igual que la glicina, que es el único aminoácido que no tiene un grupo funcional voluminoso, que solo tiene un hidrógeno. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, a los alumnos, aprendámonos la parte básica: grupo amino, carbono alfa, grupo carboxilo y el hidrógeno. Y de ahí lo demás, pues va a cambiar de acuerdo al aminoácido. Pueden ser, ya decíamos, aminoácidos ácidos básicos, aminoácidos aromáticos, aminoácidos con cadenas hidrocarbonadas, aminoácidos polares con carga parcial, con carga total. Es importante tener esta información porque si uno quiere describir interacciones de reconocimiento ligando proteína, interacciones proteína-proteína, pues el hecho de que yo sepa que en esas superficies de contacto hay aminoácidos aromáticos tipo fenilalanina, tirosina y triptofano, y en la otra proteína y a lo mejor lisina y arginina, pues estoy casi seguro que va a haber interacciones denominadas picatión. Entonces, sin ver el reconocimiento del contacto proteína-proteína, con el hecho de que me digan qué aminoácidos están involucrados, casi puedo describir el tipo de interacciones. Por eso es importante esta información. Aprendérsela es casi como la Biblia para los que hacemos bioinformática, tanto de secuencias como de bioinformática de secuencias como bioinformática estructural, pues es importante que tengamos este conocimiento base y bueno, pues ayuda bastante para una serie de descripciones estructurales particularmente. Aquí tenemos algunas metodologías. El plegamiento de proteínas mediante computadora, pues finalmente toma información experimental. Las herramientas que están en línea, es muchos predictores, bueno, mejor dicho, yo creo que todos los predictores te generan información o te hacen las predicciones basadas en datos experimentales. El protein folding, o el plegamiento de proteínas asistido por computadora no es la excepción. Para esto, bueno, pues ya existen repositorios. El Protein Databank es un gran repositorio, una base de datos muy importante que alberga o que tiene ahí depositadas todas las estructuras en tercera dimensión de proteínas, de ácidos nucleicos y de algunas otras moléculas. Incluso proteína ligando, proteína proteína, hablando de proteína anticuerpo, muchos ejemplos. Esa base de datos ha crecido bastante y afortunadamente sigue siendo gratuita. Esta base de datos Protein Databank, bueno, pues tiene información de difracción de rayos X, son equipos muy grandes,
sincrotrones son en Latinoamérica, hasta donde yo sabía, hace no mucho tiempo, 1 o 2 años, Brasil era el único país de Latinoamérica que tenía un sincrotrón. De ahí en América solo los Estados Unidos y bueno, pues allá en Europa no tengo bien el dato, pero estoy seguro que un número grande de países tienen equipos de estas características. Son equipos muy caros. En México, hasta donde yo sé, no tenemos equipos de estas características. Ahí la Universidad de Hidalgo hace algunos 2, 3 años estaba en un proceso de adquisición de un equipo de estos. Sin embargo, no sé qué ocurrió, pero no logramos tener un sincrotrón. Muchos investigadores mexicanos pues llevan sus cristales a los Estados Unidos y bueno, pues allá es donde hacen la caracterización. Para tener la difracción de rayos X de proteínas se requieren ciertos cristales como los granos de azúcar o de sal que ustedes identifican muy bien. Las proteínas, bueno, pues hay diferentes metodologías. Hay metodologías que Sigma ya venden, donde dejas tu proteína por cierto tiempo con diferentes solventes hasta que logres tener un cristal como los que les mencionaba, de sal o de azúcar. Y entonces es como llevan esos cristalitos a estas metodologías para que pues sean leídas sus coordenadas y aquí lo que se va a determinar son sobre todo sus coordenadas de cada uno de los átomos que constituyen ahí esa proteína. Una de las características de la difracción de rayos X es que generalmente deben de ser moléculas de un tamaño mediano, por así decirlo, o sea, sí logra caracterizar proteínas de 500 aminoácidos. Sin embargo, es totalmente estático. Muchas ocasiones para obtener esos cristales hace un tiempo llevaban pues a las proteínas al espacio para cambiar sus condiciones, por ejemplo, de presión atmosféricas. Algunas ocasiones se someten a ciertos disolventes, a ciertos fosfatos, cocristalizan con anticuerpos, con ligandos, para hacer que la proteína esté lo menos flexible posible y de esa manera tener unos cristalitos que puedan ser caracterizados. Entonces se requieren luego ponerlos bajo ciertas condiciones que no son las naturales y eso puede ocasionar también pues ciertos cambios conformacionales debido a ese procesamiento o a esa pues a ese sometimiento que llevan esas proteínas. Otra de las técnicas, bueno, pues es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es una técnica novedosa. En México sí se tiene por ahí un equipo de 700, que es un equipo ya para hacer lecturas a nivel de proteínas. Una de las desventajas de esta técnica es que no se pueden leer proteínas demasiado grandes. Sin embargo, una de las ventajas es que puedes leer por resonancia magnética nuclear diferentes cambios conformacionales. O sea, tú de una sola proteína la puedes leer en algún momento y después unos milisegundos después vuelves a leer las mismas coordenadas, incluso puedes hacer una dinámica molecular de manera experimental, puedes ir viendo los cambios conformacionales que puede ir llevando esa proteína, porque todas las macromoléculas y las moléculas de bajo peso molecular y el agua pues seguro lo sabrán, son altamente dinámicos. Los dibujamos de manera estática, los vemos en visualizadores de manera estática, pero las moléculas tienen una dinámica muy constante. Las moléculas de agua, bueno, pues de manera constante el hidrógeno se está separando y se está generando componentes hidroxilados, por así decirlo, y en otro momento moléculas de agua que tienen 3 hidrógenos y entonces son de ciertas características polares. Los ángulos de la molécula de agua no siempre son a 105, si no me equivoco, sino que van teniendo también pues ciertos reacomodos muy ligeros, pero van teniendo. Entonces, la molécula de agua es el ejemplo más sencillo que podríamos decir que está en constante movimiento dinámico y bueno, pues eso aplica para todas las moléculas, para fármacos, para proteínas, ácidos nucleicos y la resonancia magnética es una técnica excelente para poder medir todos esos cambios conformacionales que van ocurriendo en relación al tiempo.
Hay otra técnica experimental que se llama la microscopía electrónica tridimensional. Esta técnica permite leer complejos macromoleculares, pues digamos que de mayor peso molecular, valga la redundancia. Aquí se pueden leer sistemas más complejos de muchas proteínas. Sabemos que las proteínas las podemos tener como monómeros, como dímeros, como heterodímeros, homodímeros. Sin embargo, hay complejos multienzimáticos que ya son más de dos o tres proteínas, y ahí es donde la microscopía electrónica tridimensional permite hacer determinaciones de mayor alcance molecular. Sin embargo, una de las características comparadas con las dos técnicas que previamente mencioné es que es de baja resolución. Esa es una de las desventajas. Eso puede traer ciertos problemas porque como es de baja resolución, se puede equivocar entre una tirosina y una fenilalanina. Y bueno, pues sabemos que en estos dos aminoácidos la diferencia es que la tirosina tiene un hidroxilo en posición para y la fenilalanina carece de ese hidroxilo, y entonces son aminoácidos aromáticos, pero el hecho de tener o no tener un alcohol pues puede cambiar sus propiedades fisicoquímicas de ese aminoácido. Esa es una de las desventajas, que la microscopía electrónica tridimensional pues puede tener ciertos margen de error porque la resolución pues no es tan buena como lo es con la difracción de rayos X. Entonces, son las tres principales técnicas experimentales que se ocupan para poder caracterizar y tener la estructura terciaria de una proteína o de ácidos nucleicos, o una proteína-proteína, o una proteína ligando. Y bueno, toda esta información experimental, pues bueno, pues una vez que se tienen todos estos datos, es como un artículo. Una vez que tienes toda la información experimental, pues hay todo un proceso de registro en la base de datos, que aquí está el sitio web. Todos los que quieran conocer más sobre estructuras terciarias, de proteínas o de ácidos nucleicos, pues esta es la base de datos denominada Protein Data Bank. Y les decía, es una base de datos que sigue siendo gratuita, que cada vez va teniendo pues una mayor cantidad de macromoléculas en su repositorio. Va creciendo importantemente. Sin embargo, les puedo decir que todavía, comparado con las proteínas que no han sido caracterizadas de manera tridimensional experimental, pues todavía se queda corto. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla donde pues muchos investigadores alrededor del mundo van identificando pues secuencias de ácidos nucleicos, van identificando nuevas proteínas, las van acomodando en los repositorios correspondientes, y de estas, bueno, pues se carece todavía de información tridimensional. Y ahí es donde estas metodologías computacionales juegan un papel importante, en donde estas metodologías computacionales, bueno, pues pueden ser digamos que muy útiles. Si a mí me interesa, por ejemplo, estudiar una proteína de una planta que es infectada por virus, si es una proteína, pues que no hay tanta información porque la planta a lo mejor no ha sido muy estudiada, o una bacteria que se encuentra a lo mejor en un volcán, o se encuentra en los polos de la Tierra, o en algún lugar pues inhóspito. Bueno, pues si me interesa tener su estructura en tercera dimensión y nadie la ha reportado y la ha puesto en este repositorio, pues ahí estas metodologías de plegamiento de proteínas juegan un papel muy, muy importante. Entonces, es la gran ventaja de usar estas herramientas, que finalmente pues te ayudan a tener información tridimensional de manera computacional sin recurrir a metodologías experimentales muy caras. Por supuesto que tiene su margen de error. Sabemos que lo computacional no tiene certeza 100%. Muchas veces se requiere validación, pero ya hay algunos métodos también computacionales que te ayudan a refinar y a tener la validación de tu estructura generada computacionalmente. Bueno, aquí un poquito les quiero platicar, quiero más o menos hacer la semejanza con una persona. Una persona
generalmente tiene diferentes niveles energéticos conformacionales. Cuando estamos de pie tenemos un nivel energético, cuando estamos sentados tenemos otro nivel energético y cuando estamos acostados tenemos el nivel energético pues más negativo, por así decirlo, más favorecido. Las proteínas es lo mismo, las proteínas tienen diferentes cambios conformacionales, rearreglos conformacionales y eso les va dando cierto nivel energético. Conforme van haciendo ciertos rearreglos y ciertos reacomodos, todo esto durante el proceso de plegamiento, pues van disminuyendo su energía gradualmente a tal grado que llega un momento en el cual alcanzan el nivel energético más mínimo, por así decirlo, alcanzan los valles energéticos más negativos, los más favorecidos, los más exergónicos y es, digamos, en donde la proteína se encuentra más contenta, por así decirlo. Entonces, así es como se va llevando todo el proceso de plegamiento, donde decíamos participan proteínas, lo importante sobre todo es la información de secuencia, después participan algunas proteínas, cofactores y una serie de cambios posttraduccionales hasta lograr que tengamos una proteína, pues en tercera dimensión, bajo sus niveles energéticos más óptimos. Aquí podemos observar que se pueden partir de diferentes conformaciones, por así decirlo, de diferentes momentos de arranque, hasta llegar a un momento en el cual todo va a hacer convergencia en la estructura de más mínima energía, en el valle energético más favorecido, y allí es donde pues tenemos o vamos a encontrar a las proteínas en su conformación nativa. Aquí voy poniendo algunas links de citas porque pues recuerden que siempre es importante darle los créditos a quien va haciendo las contribuciones científicas correspondientes y bueno pues uno solo toma esa información y trata de explicarla, pero ya para ir a más profundidad sí les recomiendo pues que tomen estas fuentes y puedan leer los artículos a mayor profundidad y así poder tener pues un concepto, más claro de lo que estamos platicando. Sin embargo, también, bueno, pues aquí vamos a tener oportunidad de darles espacio para que ustedes, no se queden con dudas. Bueno, pues, aquí tenemos, otro poco de lo que ya previamente mencionaba, ¿cuál es, la diferencia entre la cristalografía y la resonancia magnética nuclear? Bueno, pues, una de las situaciones es que pues estas técnicas, ya mencionábamos las ventajas es que tienen buena resolución ambas técnicas, la cristalografía tiene que ser una proteína que esté lo más quieta posible para que puedan quedar unos cristales. Otra de las situaciones es que pues muchas ocasiones se obtienen solo regiones parciales de las proteínas y eso hace entonces que no tengamos luego pues una proteína totalmente del aminoácido 1 hasta el 527, que dando un ejemplo. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues generalmente el N terminal y el C terminal son regiones de mucha movilidad y eso hace que estas metodologías tampoco logren caracterizar eso. Esas superficies o esas regiones o esos dominios terminal N y terminal carboxilo, particularmente la cristalografía. Entonces, esa es una de las situaciones. La resonancia, si es una proteína de pocos aminoácidos, en ese aspecto no tiene tanto problema porque les decía que la resonancia magnética nuclear pues sí puede caracterizar proteínas dinámicas. Se ocupa bastante incluso para proteínas tipo de aquellas denominadas altamente desordenadas. Hay algunos ejemplos de proteínas que altamente desordenadas que en su momento eran pues obtenidas principalmente bajo metodologías computacionales, pero la resonancia también por ahí ha jugado un papel importante para ayudar a caracterizar algunas de estas proteínas altamente desordenadas. Otros métodos complementarios a estas técnicas experimentales, a la cristalografía, la resonancia, la microscopía electrónica de barrido que mencionaba también, que es de baja resolución, pues hay algunos otros métodos espectroscópicos, por ejemplo, los estudios de fluorescencia,
el dicroísmo, el infrarrojo. Son metodologías complementarias que pueden ayudar a ir dándole seguimiento a una proteína, proteínas que pueden ir marcadas con ciertos agentes fluorescentes, pues puede uno ir dándole un seguimiento y ese agente fluorescente en algún momento puede quedar expuesto y florecer y puede ser un indicador de que la proteína se ha plegado. El dicroísmo circular también es de mucha ayuda para darle seguimiento a las estructuras en tercera dimensión de manera experimental, si no contamos con algunas técnicas experimentales como las que mencionaba previamente. El infrarrojo, bueno, pues también da bastante ayuda el infrarrojo, sobre todo para tratar de determinar algunos cambios a nivel de cambios posttraduccionales. El infrarrojo, bueno, pues va ayudando a determinar en qué momento hay ciertos grupos funcionales no ocupados, como los aminos, que estos aminos de algunas proteínas pueden ser acetilados y esa acetilación y desacetilación de esos aminos se puede leer muy bien con infrarrojo. Y bueno, pues son metodologías que pueden ayudar a darle un seguimiento y tratar de, pues, de ir infiriendo que hay plegamiento de de proteínas en tiempo real. Sin embargo, son pues tecnologías ciegas, por así decirlo, porque a pesar de que brindan información, pues no podemos tener datos estructurales específicos sobre esa proteína en particular. Las únicas metodologías que nos ayudan a tener información tridimensional, ya lo mencionaba, difracción de rayos X o cristalografía, la resonancia magnética nuclear y la microscopía electrónica de barrido, que eran las técnicas que previamente mencionaba. Estas metodologías que aquí mencionamos, pues son solo, infieren o van ayudando a darle un seguimiento a un proceso de cinética de plegamiento de proteínas, pero no nos dan información estructural. Y bueno, aquí tenemos pues otro ejemplo de cómo una proteína puede tener diferentes cambios energéticos de acuerdo a su proceso de plegamiento. La misma proteína, sometida bajo diferentes condiciones, pues puede tener ciertos valores energéticos que pueden ser seguidos de manera computacional, por dinámica molecular, por ejemplo, por resonancia magnética nuclear. Y les decía, bueno, también uno puede ver los procesos de fluorescencia, lo que decíamos hace un ratito, por fluorescencia puedes ir viendo pues cómo hay ciertos patrones de acuerdo al marcador que se ha puesto ahí en la proteína y bueno, pues eso da, digamos que pues sugiere cierto proceso de plegamiento de acuerdo a la exposición o de acuerdo al ocultamiento de estos marcadores, pero no hay como los datos experimentales y por supuesto los estudios por computacionales que ayudan o te permitan ir viendo cómo la proteína pues tiene rearreglos conformacionales y podemos tener una estructura tridimensional como la que aquí observamos. Sin embargo, bueno, pues si se logran hacer ambos estudios, por un lado aquí tenemos estudios donde van siguiendo con un marcador fluorescente la proteína y por otro lado tenemos los estudios computacionales, pues ambas metodologías son complementarias de manera excelente. Siempre lo he dicho en el grupo, yo apoyo bastante los estudios computacionales, pero si lleva un componente experimental, pues eso le da más soporte a ese trabajo, le da más solidez y permite que ambas metodologías experimental en sílico, si logra haber congruencia, pues se logre dar una explicación más profunda de esa estructura terciaria, con más robustez, con información, digamos que desde el punto de vista estructural. No podemos decir que con mayor confianza, porque les decía también los estudios computacionales tienen su margen de error y no hay como tener los datos experimentales de las metodologías que previamente mencionaba, experimentales. Bueno, una definición del proteín folding in silico, bueno, pues de acuerdo a la literatura, son aproximaciones de predicción de estructura terciaria, basadas particularmente en información de las secuencias. Esa es una definición de esta metodología del protein folding o plegamiento de proteínas, que son aproximaciones
In silico son aproximaciones mediante ciertos algoritmos computacionales que ocupan información experimental, particularmente del Protein Data Bank, para que de esa manera sobre esos templates o sobre esa información experimental, pues puedan hacer predicciones de una estructura terciaria. Si tenemos una proteína, un receptor beta 2 adrenérgico, por ejemplo, que nos interese y es de porcino y solo tenemos un beta 2 adrenérgico humano, entre estos dos vamos a tener una identidad del 90%, si es que no más. Y entonces, teniendo una de estas proteínas, la otra la podemos construir sin ningún problema, muy aproximado a lo experimental. ¿Por qué? Porque hay datos experimentales que ayudan que mi simulación, que mi predicción sea lo más aproximado a lo experimental. Hay diferentes metodologías para hacer este plegamiento de proteínas por computadora, ab initio, donde no tengo información y bueno, pues la computadora usa ciertos algoritmos. Actualmente, pues está muy en boga la inteligencia artificial. AlphaFold es una herramienta que ocupa estas técnicas computacionales y bueno, pues estas metodologías se basan pues en información experimental, con poco soporte estructural. Hacen búsquedas exhaustivas a tal grado que sin tener alguna otro template, alguna otra secuencia pueda tener una estructura en tercera dimensión con cierto margen de error, o sea, con un margen de error de equivocación muy alto. Sin embargo, decíamos por ahí con unos colegas, sabemos el margen de error que tiene, pero de no tener ninguna estructura terciaria a tener una que a lo mejor nos pone ciertas dudas, pues más vale tener una que nos permita pues hacer una aproximación que ya con el tiempo seguro se irá refinando y se irá corrigiendo. Si en algún momento salen los datos experimentales, pues se hará la comparación correspondiente y ahí a lo mejor se dará uno cuenta si efectivamente su predicción corresponde. Hace un tiempo con un alumno de doctorado trabajamos una proteína de entamueba histolítica. Éramos los primeros que teníamos esa estructura construida. Nos tardamos un poquito en mandar el artículo y salieron los rayos X y después pues tuvimos que citar esos rayos X y decir que el trabajo pues fue elaborado antes de esos rayos X. La información nos ayudó bastante porque hicimos una comparación interesante y nuestra predicción tenía pues un nivel de acierto bastante aproximado a los datos experimentales. Otra técnica para el plegamiento de proteínas es el modelado por homología. Es una metodología, altamente confiable, sobre todo si tengo una proteína que tiene una homología con la mía más del 30%. Si me interesa modelar una proteína y encuentro en el Protein Databank una que se parezca más del 30%, ese modelado por homología puede ser altamente confiable porque va a tomar ese templete, por así decirlo, esa información experimental para construirme a la mía. Si la identidad es menos del 30%, bueno, por ahí también se puede hacer algo que se llama plegado por trenzado y es un plegado donde va tomando pues ciertos segmentos de diferentes proteínas a tal grado que va siendo un tipo Frankenstein. Es un modelado que se llega a ocupar en algunas ocasiones cuando no tengo yo por ahí un templete de alta identidad. Puedo ocupar el trenzado y cuando de plano no tengo información eh, de ninguna otra proteína, bueno, pues la metodología ab initio es la que pues tiene que aplicarse. Esto, pues ya se va tomando la decisión de acuerdo a los homólogos que encuentre. Lo ideal es hacer modelado por homología, pero si no tenemos templates o información experimental de otras proteínas, pues hay que recurrir a estas otras técnicas. Y bueno, pues el ab initio, les decía, es cuando solo tengo la información de secuencia, cuando no tengo datos estructurales, pues hago una predicción de la estructura terciaria usando información de la secuencia de mis ácidos nucleicos. Modelado por homología, ya lo comentaba, cuando tomo algunas otras estructuras homólogas, cuando tomo algunos otros templates de estructuras o de proteínas que se parezcan a la mía y que estén disponibles en el Protein Data Bank, eso es modelado por homología. Y les comentaba, bueno, pues el protein trading o el modelado por trenzado, pues es cuando puedo usar homólogos distantes, puedo usar proteínas
que no sean de alta homología con la mía, pero que bueno, pues tenga algunas regiones que se parezcan. Como sabemos, en la evolución, pues algunas proteínas van teniendo pues cierta semejanza con otras. Sin embargo, entre especies, las proteínas pues van perdiendo esa identidad, esa homología, y en algunas ocasiones, pues hay algunas harinas que conservan sus sitios catalíticos y son sitios que difícilmente van a cambiar a pesar de que sean proteínas con diferente actividad o diferente substrato. Este, ¿Qué se hace lo primero que se hace en un plegamiento de proteínas por computadora? Bueno, pues lo primero que se hace, aquí les muestro esta diapositiva. Ahorita vamos a ver si logramos hacer un ejercicio con Swiss Model, que es rápido, para que vean de manera práctica qué es lo que se tiene que hacer. Lo primero que hacemos, bueno, es importante tener bien identificada la proteína que a mí me interese. Por supuesto que eso depende del proyecto, de lo que a mí me interese. Si estoy haciendo una tesis de licenciatura, de posgrado y hay una proteína en particular que me interese, bueno, pues esta proteína, lo primero que tengo que hacer es estudiarla de arriba abajo. Tengo que ver qué tanta literatura hay, si es una proteína intracitoplasmática, transmembranal, extracelular, todo lo que se requiere estudiar de esta proteína lo debo de tener bien dominado. ¿Qué función tiene? ¿Qué cambios posttraduccionales? ¿Cuáles son sus cofactores, sus aguas estructurales, sus metales, sus coenzimas? Toda la información requiero tenerla bien estudiada. Y si durante todo ese tiempo de estudio sobre esa proteína que me interesa, si no encuentro la estructura tridimensional por ningún lado, ni reportada, modelada por algún otro grupo, que luego a veces ocurre, no está en el Protein Data Bank, pero resulta que en Suiza un grupo de investigación ya la construyó en tercera dimensión, pues en algunas ocasiones conviene pedírselas y pues ponerlos en la cita del artículo. Hay grupos que dicen, pues aquí la tengo, nos ha pasado, o hemos nosotros por ahí compartido algunas de las que logramos construir en su momento. También las hemos pedido algunas otras y esto finalmente, pues te ayuda a ahorrar mucho trabajo y hacer todo un proceso de validación. Un segundito. Hacer todo el proceso de seguimiento, pero si nadie, por ejemplo, nadie la ha construido en ningún lado, no está en el Protein Data Bank, pues lo primero que tengo que hacer es que me voy al NCBI. En el NCBI, bueno, pues busco la información que corresponda a la secuencia de proteínas, si es que existe. Y si existe, bueno, pues ya busco esa secuencia, la secuencia consenso. Por ahí, la vez pasada hablábamos un poco sobre alineamiento de secuencias. Aquí es donde se logra obtener la secuencia consenso. Haces un alineamiento múltiple, te quedas con la proteína wild type y seleccionas esa proteína en formato FASTA, que aquí es como está representado, donde tengo el mouse del lado izquierdo de la palabra Swiss Model. Así es como nosotros vamos a encontrar la secuencia de proteínas. Esta información la copiamos, la ponemos en la plataforma de Swiss Model, mandamos que nos realice esa construcción y bueno, aquí nos identifica algunas regiones que se parecen a algunos otros templates. En algunos momentos, de manera automática, esta herramienta te dice cuáles son los homólogos, incluso te pregunta si quieres ocuparlos, y le pones someter, buscar templates, después someter, y te va a regresar una estructura en tercera dimensión. Es un proceso y un ejercicio rápido. Swiss Model es veloz en las predicciones. Y una vez que tú tienes esta estructura tridimensional, pues hay que hacer ciertas validaciones de la estructura tridimensional. Hay que validar por mapa de Ramachandran, hay que sacar un valor que se llama RAT. Hay un servidor también que te ayuda a hacer esas valoraciones, esas evaluaciones de tu estructura terciaria, sobre todo para ver que tengas una estructura que energéticamente esté favorecida, que no sea una estructura que tenga niveles energéticos elevados y que si la vas a ocupar para acoplamiento molecular, pues te dé datos de afinidad erróneos. Otra plataforma que se ocupa bastante, también es muy robusta, pero es más lenta, se llama iTaser.
Esta herramienta también ayuda para hacer protein folding. Es una herramienta ampliamente ocupada. Se ocupa bastante, sobre todo cuando no tengo homólogos, cuando no hay información en el Protein Data Bank. Esta herramienta te puede generar estructuras tipo ab initio o tipo trenzado. También te genera estructuras por homología. Muchas ocasiones, bueno, yo les digo a mis estudiantes, si logramos usar las dos plataformas, las comparamos y logramos identificar cuál tiene los mejores parámetros, pues es lo recomendable porque en esta parte de lo computacional, entre más plataformas ocupes, te da oportunidad de tener información pues más confiable, más robusta y difícil de ser debatida por los referees cuando se trata de un artículo. Entonces, Citaser, y les decía, es muy semejante a Swiss Model. El problema es que iTaser tiene muchos usuarios y en algunas ocasiones puedes tardar hasta una semana en tener estos resultados. Es una de las desventajas, pero también es una plataforma robusta y hasta donde yo sabía, era gratuita y tengo entendido que sigue dando el servicio de manera gratuita. Lo único que piden los servidores que se ocupan es pues darle los créditos mediante las citas que ellos aquí mencionan cómo debe uno de citar sus plataformas. Ya una vez teniendo la estructura terciaria, bueno, pues nos metemos un servidor que nos ayuda a evaluar nuestra estructura, nos permite obtener pues criterios de tercera dimensión para ver si nuestra estructura cumple con los valores energéticos correspondientes, nos permite sacar mapa de Ramachandran, ProChert y una serie de criterios que uno es conveniente aquí leer qué significa RAD, qué significa Verify, Provet, ProChert y cuáles son los rangos en los que tiene que estar una estructura si es energéticamente favorable. Entonces, estas son herramientas que te ayudan a hacer una evaluación de tu estructura terciaria. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo quería platicarles. Muy rápido, quiero ver si puedo hacer el ejercicio. Eh, Me voy a meter muy rápido aquí a PubMed para que vean este ejercicio y después ustedes pues lo puedan hacer si tienen interés en estas metodologías. Me voy a meter entonces a Google para que vean esto desde cero. Le pongo PubMed. Aquí en PubMed nos vamos tenemos que irnos a Proteins. PubMed, bueno, nos vamos a NCBI Protein. Ok. Y vamos a poner por aquí una proteína. A mí me gusta trabajar mucho con las histonas desacetilasas. En el grupo de trabajo hemos venido desarrollando inhibidores de las histonas desacetilasa para el cáncer y entonces, pues por eso hemos andado muy metidos en estas proteínas. Y le ponemos histona desacetilasa 8, que es una de las que más se expresan en cáncer, particularmente en cáncer de mama. Y aquí nosotros, esto es lo primero que nos vamos a encontrar sobre esta proteína, la histona desacetilasa 8. Del lado derecho podemos observar que hay 155 secuencias de humanos y algunas, muchas de otras especies, como ustedes pueden observar. Incluso aquí uno puede hacer hasta pues, un tipo, árbol filogenético para ver, pues, de todas estas, cuáles son las que más se parecen entre ellas. Cada vez NCBI y la base de datos europea van poniendo más herramientas que le ayudan a uno a tomar decisiones. En este caso, nosotros nos vamos a focalizar sobre todo a las de humano. Y aquí tenemos las histonas de desacetilasa, la 8, diferentes secuencias, puestas la gran mayoría por diferentes grupos de investigación. Y bueno, muy rápido aquí al entrar, tenemos varias. ¿Cómo hacemos para decidir cuál es la mejor? Miren, eh, uno de los criterios es bajar todas las secuencias, hacer alineamiento múltiple y quedarnos
Si tenemos 100 y de esas 100, 50 son idénticas, pues cualquiera de esas 50 podríamos decir que son las wild type. Y las otras pueden ser mutantes o pueden ser proteínas que no lograron caracterizarse de manera completa por X o Y razón. Sin embargo, también hay algo que se llama curadores. Hay gente que se dedica en estas plataformas a analizar y reanalizar y corroborar de manera experimental y bueno, una serie de estudios les llaman curadores. Es muy común en las plataformas porque en los repositorios, en las bases de datos se guarda información, pero en el momento que se guarda no se tiene el cuidado de la revisión pertinente a detalle y ahí es donde entran los curadores. Y cuando tienen estas etiquetas largas se dice que ya han sido tratadas por estos curadores y lo ideal es tomar proteínas que tengan pues estas etiquetas que como pueden observar pues son muy pocas y en general, pues los curadores sugieren que esta podría ser, por ejemplo, la wild type. Le damos un clic aquí a esta secuencia. Aquí tenemos sus datos de identificación. Tenemos los datos de la base de datos de la European Bioinformatics Laboratory, que son estos del Swiss Pro. Y bueno, tenemos aquí la información de esta proteína, de humano, cuántos aminoácidos, las claves de acceso. Estas claves de acceso son muy, muy importantes del NCBI. Cuando ustedes ocupan una secuencia, tienen que poner cuál fue su clave de acceso para que si alguien más quiere reproducir eso que ustedes han hecho, pues tenga y llegue con la misma clave de acceso. Y bueno, pues conforme vamos bajando, podemos observar que pues hay otros datos por aquí, particularmente información del proteín databan, algunas claves del proteín databan en 4 letras, donde nos dice que pues esta puede tener alta identidad con estas secuencias que han sido depositadas en el proteín databan. También se dice que esta información también la vamos a encontrar en DROG1, donde seguro ahí pues va a haber inhibidores de esta proteína y así podemos ir bajando, encontrar algunas citas de autores que han reportado esta secuencia. Este, y bueno, si nos vamos hacia abajo, vamos a encontrar más información. Vamos a encontrar cuál es el gen que la codifica, algunas regiones por aquí importantes como sitio catalítico, algunos dominios. Y bueno, pues finalmente hasta abajo tenemos la secuencia de ácido de proteína. Sin embargo, si no queremos usar toda esta información, lo más recomendable es usar el formato FASTA, que es como un resumen de todo lo que acabamos de ver. Le ponemos aquí en FASTA y nos va a generar esto. Este es el formato FASTA. Tenemos entonces que va a empezar con un símbolo mayor y después de ahí viene el ID, el nombre de la proteína, la especie y algunos datos por aquí importantes que son necesarios para poder tener una buena identificación. Y aquí empieza la secuencia de aminoácidos. Esta es la secuencia que a nosotros nos interesa para hacer nuestro plegamiento de proteínas por computadora. Ahora que ya estoy yo aquí, bueno, pues voy a copiar en formato FASTA mi secuencia. Me voy a ir muy rápido aquí a Swiss Model. Vamos a ver. Le ponemos aquí Swiss Model. Les decía, son herramientas muy amigables. Y bueno, pues ya aquí me indica que acomode mi secuencia en diferentes formatos, pero principalmente sugiere que sea FASTA. Pongo aquí la información en formato FASTA. Y bueno, pues le digo que me ayude a buscar templates. Aquí me pide datos de identificación. También puede ser mi correo electrónico, el correo de los usuarios, para que tengas esa información también en tu correo. Espero que logremos sacar esto en unos segundos. Primero buscar templates. Una vez que está haciendo esta búsqueda, nos va a sugerir algunos que van a ser los de mayor identidad a mi secuencia que he puesto. Como pueden ver, pues es un proceso que espero que no nos lleve mucho tiempo porque había bastantes estructuras en tercera dimensión que estábamos viendo allá. Hace un momento había casi unas 50 claves de Protein Databank. Eso está haciendo entonces que el proceso de búsqueda pues sea esté llevando su tiempo. Este,
Lo cual también, por otro lado, cuando nosotros estemos ya haciendo nuestra construcción en tercera dimensión, pues va a ser un proceso más rápido porque pues va a tener templates a la mano y seguro de muy alta identidad esta proteína. Aquí nos sugiere que si no queremos esperar tanto, bueno, pues que tengamos este link a la mano. Si ustedes tienen que hacer otra actividad y no tienen este tiempo para esperar que haga este proceso, bueno, pues pueden copiar este link. Espero que no tarde mucho porque sí me gustaría que vieran al final la estructura en tercera dimensión que vamos a generar ahorita con SwissModel. Si le parece, profesor José, vamos respondiendo una preguntita que tenemos por aquí en el chat. Sí, 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 Sí. podemos ir abriendo a lo mejor el micrófono y en lo que aquí va procesando. En lo que se va procesando, exacto. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, la clase está súper interesante, también súper bien que hayamos podido tener el espacio de la práctica. Y bueno, nada más comentarles a quienes están por aquí que hace 2 meses tuvimos el taller de alineamiento de secuencia múltiple y con herramientas libres también. Entonces, pues todo eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. También les copié el enlace en el chat por si lo quieren revisar. Bueno, por acá el doctor Dionisio Olmedo nos preguntó hace un rato que usted qué opina de utilizar las estructuras de proteínas obtenidas por medio de microscopía electrónica en estudios de bioinformática estructural. Este, la verdad, las tres técnicas, difracción de rayos X, resonancia magnética y microscopía electrónica son excelentes. La situación está que la microscopía electrónica de barrido ya decía que puede tener un margen de error mayor, se puede equivocar con aminoácidos que tengan cierta semejanza, fenilalanina con tirosina, por ejemplo, leucina con isoleucina. Ahí puede haber cierto margen de error porque la resolución no es tan buena como la cristalografía. Aún así, para caracterizar complejos multiproteicos es la mejor técnica hasta ahorita de manera experimental. De Así acuerdo, de que acuerdo. yo de las tres tengo excelente concepto, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Espero, bueno, que haya sido satisfactoria la respuesta para el doctor Dionisio. Y nos pregunta Leonardo si Swiss Model solamente es una comparación de cristal con bases de datos o, o también es una predicción de la estructura. Este, hay cierta, digamos, que tiene ciertos algoritmos, toma la información del Protein Data Bank, pero también puede hacer agregaciones de regiones que no estén en el Protein Data Bank. Entonces, sí puede hacer una combinación, no siempre usa información del Protein Data Bank. Algunos otros datos también puede hacer predicciones tipo ab initio, pero su especialidad es principalmente el modelado por homología. No siempre ocurre eso, hay regiones que no las incluye, sobre todo el N-terminal o el C-terminal, si no están en Protein Data Bank y no logra con sus algoritmos tener esa información tridimensional, pues entonces ahí es donde el usuario tiene que evaluar esa proteína y si falta un N-terminal, bueno, pues el usuario con otras herramientas puede agregar esa región porque ese N-terminal a lo mejor puede jugar un papel importante en la catálisis y me interesa que esté presente o quiero hacer una dinámica y quiero que ese N terminal esté presente porque hace un proceso de reconocimiento a lo mejor con un receptor y no puedo ocupar mi proteína si no tiene el N terminal. Entonces, ahí es donde el usuario dice, bueno, SwissModel no logró generarla, lo voy a hacer con iTaser. iTaser, bueno, pues tampoco pudo, ocupemos algunas otras herramientas, por ejemplo, hay herramientas que te ayudan a agregar aminoácidos que no estén en esa estructura que has generado. Este, Estas herramientas, bueno, pues te ayudan a insertar esos faltantes también con su margen de error correspondiente. Este,
ya ha generado y nos ha dicho todos estos templates se parecen a mi proteína target. Bueno, aquí se señala la de mayor identidad. Aquí tenemos, miren, ustedes pueden observar la identidad es del 100%. Y si yo le pongo construir, vamos muy rápido, aquí nos debe de generar esa estructura terciaria y va a ocupar esa que ha encontrado con el 100% de identidad, o sea, va a tener una estructura muy semejante, es experimental. Lo único que cambiaría sería nada más la orientación de las cadenas laterales. Y aquí tenemos nuestra estructura terciaria construida, como ustedes pueden observar. Y esta estructura terciaria, bueno, pues ahora yo la puedo descargar de aquí en formato PDF. Aquí le pongo descargar en formato PDF y pues ya la tengo lista para visualizarla. Aquí ya estas herramientas incluso te ponen un visualizador y te dicen, bueno, pues si no quieres descargarla y ponerla en tu máquina y abrirla con con PyMol o con VMD o Quimera, pues aquí mismo tú puedes, puedes analizar esta estructura que te he generado. Y bueno, pues aquí te da información de cómo la ha generado, te dice, bueno, pues el templete que he ocupado es la clave 5FCW, he tomado la cadena A, esta es la histona desacetilasa 8, incluso pues es una proteína que está cocristalizada con un inhibidor de esta proteína que incluso en ese proceso de modelamiento aquí mismo te incluye a esta molécula con la que está cocristalizada. Estos datos que nosotros aquí estamos viendo es ya nuestra proteína modelada y aquí el mismo servidor pues ya le ha acomodado hasta el ligando que ha encontrado también en el templete. Entonces, como ustedes pueden observar, fue un ejercicio muy rápido, fui a la secuencia de la proteína que me interesaba, le he puesto en este servidor y tengo ya mi estructura en tercera dimensión. También tenemos iTaser, voy muy rápido a ver si puedo ahorita entrar a iTaser. Ahí sí, nos va a costar un poco de trabajo hacer el ejercicio, este, como lo hemos hecho ahorita en Swiss Model. Swiss Model, pues ha invertido bastante en sus servidores, a tal grado que ustedes pueden observar que pues ya en minutos puede uno tener esta estructura en tercera dimensión. Esta es la plataforma de iTaser. Lo mismo, posteamos aquí nuestra secuencia en formato FASTA. Lo que les decía, el formato FASTA se maneja de manera universal, y es la información de la proteína de manera resumida, donde viene principalmente la secuencia. Aquí es un proceso un poquito más tardado porque nos pide un correo institucional, nos pide que hagamos una cuenta, una ID, se somete y bueno, pues antes tenía una nota que podía tardar, pues muchos días esa simulación. En algunas ocasiones tuvimos que esperar hasta 15 días para tener una estructura construida en tercera dimensión. También es excelente servidor, iPacer. AlphaFold, yo no lo he ocupado, por ahí tuvimos una experiencia con un alumno, un trabajo que se publicó el año pasado donde teníamos estructuras de Swiss Model, teníamos estructuras de iTaser y de AlphaFold. Y la verdad, pues AlphaFold en ese momento nos dio datos estructurales un poquito fuera de lugar y bueno, pues no pudimos incluirla en ese trabajo, pero también es una herramienta de acuerdo a lo que he leído en literatura y lo que platican pues gentes que se dedican mucho a esto, pues que AlphaFold tiene también muchas bondades. Yo no tengo aquí experiencia en esta herramienta, pero digo, si ustedes tienen oportunidad de emplearla, pues es una herramienta que tengo entendido, ocupa muy importantemente inteligencia artificial. Y de hecho, pues recordarán hace poquito, estas herramientas fueron también, o jugaron un papel muy importante para los que tuvieron, el premio Nobel. Entonces, si les han dado un premio Nobel a las gentes que han sido desarrolladoras y han contribuido a este nivel, pues quiere decir que es una herramienta, que tenemos que tener confianza. Por supuesto que hay que hacer las validaciones y evaluaciones correspondientes. Hace un ratito les decía, una vez que tenemos una estructura en tercera dimensión, pues hay que ir a las herramientas
de evaluación y tenemos, por ejemplo, Verify 3D. Esta es una plataforma de la Universidad de California. Y bueno, pues esta plataforma te permite evaluar y verificar si efectivamente tu estructura está en los márgenes energéticos correspondientes. Hace un ratito en diapositiva les mostraba cierta pantalla, pero veo que, pues que va cambiando esta plataforma. Ah, bueno, aquí está, miren, aquí está. Lo que se tiene que hacer es nada más seleccionar, también es una plataforma muy amigable, seleccionamos el archivo PDF, el que hemos hecho en Swiss Model, lo descargamos, lo seleccionamos de nuestra computadora, le ponemos correr y bueno, pues tenemos que estudiar bien a qué que se refiere RAD y en qué márgenes deben de estar esos valores. Nos van a dar una serie de gráficas y nosotros tenemos que tener esta información de cuál es el margen en el que se tiene que encontrar los indicadores que aquí nos va a generar de nuestra proteína. Este no lo vamos a correr porque también lleva un poquito de tiempo, pero sí se los menciono porque es importante cuando se modela una proteína de primera vez, es importante que se hagan estas evaluaciones para demostrarles a quienes estén, pues, eh, revisando un trabajo de construcción de una proteína o de un plegamiento de proteínas asistido por computadora, pues que nuestra molécula en tercera dimensión efectivamente cumple con los estándares energéticos y conformacionales óptimos y que por lo tanto es una proteína que puede ser ocupada para acoplamiento molecular. Cuando esto no ocurre, en algunas ocasiones se puede obtener una proteína que no cumpla con los parámetros de evaluación correspondiente, como el mapa de Ramachandran, Verify, RAD. Cuando eso ocurre, bueno, pues muchas ocasiones se recomienda hacer una minimización de la proteína. Hay programas como NAMD, por ejemplo, para hacer una minimización de la proteína y relajarla. Y en algunas ocasiones incluso someter la dinámica molecular, hacer una dinámica molecular en un entorno acuoso, en un entorno transmembranal y buscar que la proteína alcance sus niveles energéticos los más aproximados a su entorno natural. Esas son algunas recomendaciones que hacemos cuando hacemos una construcción de la proteína y que no cumple con los márgenes de evaluación correspondiente. Y bueno, pues ya no, los quiero cansar más porque en estas sesiones lo que queremos es, pues, compartir un poquito de lo que hemos aprendido, en nuestros grupos de trabajo. Este, en esta ocasión, pues, hemos hablado un poquito de plegamiento de proteínas, de manera general, algunos conceptos. La presentación, como mencionaba Felipe, va a estar ahí, el video puesto en YouTube para quien quiera volver a repasarlo. Y bueno, pues ahí tienen nuestros datos de contacto. Este es mi correo electrónico personal. Si alguien tiene interés o quiere o pues hacer algunas consultas, con todo gusto. Aquí están nuestros datos, alguna colaboración. Si alguien se interesara en incorporarse a nuestro grupo de trabajo, aceptamos alumnos de pregrado, alumnos de posgrado, postdocs. Hacemos colaboración, con otros laboratorios. Y bueno, pues aquí están nuestros datos por si más información se requiere, ya si quieren profundizar en estos conceptos, en estas herramientas. Bueno, pues también por ahí Felipe les mencionará que hay también algunos cursos que venimos también por ahí ofreciendo. Y pues por mí sería todo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. No sé, tenemos unas preguntas en el chat que no estoy seguro si ya se fijó en ellas. Creo que no. Ah, bueno, por aquí nos preguntaba Edgar si nos podría por favor explicar nuevamente la diferencia entre docking y dinámica molecular. Ah, claro que sí. Bueno, pues eh, el docking o acoplamiento molecular, dejen ver muy rápido aquí. Este, este podría ser un ejemplo de dinámica molecular. Tengo yo mi proteína, a lo mejor la tengo desfoldeada, por así decirlo. Cuando está desfoldeada la proteína tiene un nivel energético muy alto y para que ese nivel energético sea lo más mínimo posible,
Cuando esté dormida, que les decía hace un ratito, nosotros tenemos diferentes conformaciones energéticas. Cuando estamos de pie tenemos cierto nivel energético, nos sentamos y es otro nivel energético y nos acostamos y es otro nivel energético. Las proteínas es lo mismo, cuando están desfoldeadas o cuando están en su secuencia lineal tienen este nivel energético, conforme se van foldeando, van obteniendo ciertos niveles energéticos. Esto se puede seguir muy bien por dinámica molecular. La dinámica molecular, entonces, es una metodología computacional que te permite ir viendo los cambios conformacionales de una proteína. Esa es dinámica molecular. Y el acoplamiento molecular, bueno, pues aquí les puedo, este ejemplo, que representa diferentes valles energéticos, simulando lo que ocurre en el esquema izquierdo, diferentes cambios conformacionales hasta tener convergencia en el más mínimo. Bueno, si esto lo llevamos a una proteína, por ejemplo, suponiendo que esto fuera una proteína, voy a cambiarle un poquito el concepto. Este fuera su sitio catalítico. Bueno, pues el acoplamiento molecular lo que hace es acomodar moléculas en estas cavidades, ¿sí? Para hacerlo un poquito, no distorsionar el concepto que aquí representa, aquí tenemos la proteína y esta proteína que estoy aquí marcando con el mouse, que está arriba de donde está la N. Bueno, pues esta proteína, tiene cavidades y yo puedo, por acoplamiento molecular, ver qué moléculas se anclan en esas cavidades. Ese es el docking o el acoplamiento molecular. También decía docking proteína-proteína. Bueno, pues puedo hacer que esta proteína, suponiendo que esta otra vecina son distintas, o son dos proteínas homólogas, bueno, y me interesa ver cómo se reconocen estas dos, porque a lo mejor hay literatura que muestra que estos son dímeros y yo los tengo en forma de monómeros, pero realmente no sé cuáles son las superficies de contacto. Lo puedo hacer por docking. Entonces, el docking lo que hace es, docking en español significa aparqueo. Entonces, el docking es, digamos que el acoplamiento de una molécula pequeña, una macromolécula sobre otra macromolécula. Es como el aparqueo de un ligando sobre una proteína. Ese es el docking, el acoplamiento molecular. Entonces, la dinámica molecular explora diferentes cambios conformacionales de una proteína en su entorno natural, ya sea en agua, ya sea en membrana, ya sea con iones, ya sea con cofactores, ya sea en calentamiento. Por ahí hace un tiempo con un estudiante tomamos diferentes temperaturas y desfoldeamos una proteína con calentamiento de manera computacional in silico. Entonces calentábamos y después íbamos viendo cómo se desfoldeaba esa proteína al ir calentando. Eso lo puede hacer uno con dinámica molecular. Espero que me haya explicado, que no eche tanto rollo y que se entienda lo que quise decir, pero si no se entiende, puedo ahorita buscar aquí en Google algunos ejemplos así muy rápido para dejarlo más claro. Gracias, doctor. Yo creo que sí se entendió. Em, Nos pregunta José Luis que si él quisiera trabajar con una proteína alergénica en alimentos, ¿cómo podría obtener su modelado 3D? Bueno, lo primero es tener la información en secuencia. Y una vez que tenemos la información en secuencia de esa proteína, si está en el NCBI, pues ya vieron que es muy rápido. Tomo la secuencia en formato FASTA, la llevo a Swiss Model y ese es, digamos, el camino más rápido y corto. Si tengo dificultades y no logro obtenerla o la obtengo de manera incompleta, bueno, pues ahí sí ya empiezo a usar otras herramientas como iTaser o como AlphaFold, por ejemplo. Si De no tengo acuerdo. la secuencia, pues tendrá que irse con aquellos grupos que se dediquen a hacer secuenciación de proteínas. Puede ser por espectrometría de masas o algunas otras técnicas que existen por ahí de manera experimental para tener esa información. Pero si ya está la secuencia en el NCBI, pues no tiene mayor problema. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Andrés Alvarado, dice, cuando modelamos proteínas en Swiss Model o en iTaser y se obtienen estructuras distintas, esta pregunta yo también la tenía genuinamente. ¿Qué hacemos? O sea, ¿seleccionamos la mejor? ¿Cómo la Ahí es comparamos? donde entran las evaluaciones. Y podríamos, Es por ejemplo, supongamos que las dos cumplen con Ramachandran, tienen pocos, no sé, es o sea, muy difícil, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil, a pesar de que,
tengan un Ramachandran muy idénticos y conformacionalmente son distintas. El Ramachandran va a ser distinto. El Ramachandran, entre más cercano a ciencia, es mucho mejor. Entonces, si tienes una que a lo mejor está en 98 y la otra está en 94, desde ahí dices la mejor es la de 98. Pero ahí es donde entran también estos criterios adicionales. El ERRAT tiene cierto margen de aceptabilidad y difícilmente van a corresponder. Entonces, ahí es donde entra la evaluación y te quedas con la que cumpla con los mejores criterios de evaluación. De acuerdo. Gracias, doctor. Bueno, y también el doctor Dionisio, pues nos comenta que le gustó mucho las herramientas que presentamos. Eh, Doctor, quería, bueno, también otra duda genuina es, bueno, que supongamos estamos abordando un problema en el que se desconoce la estructura eh, tridimensional de la proteína. Y entonces usted nos decía, bueno, estos son trabajos que en sí mismos ya podrían ser una publicación. ¿Qué otro valor agregado podríamos darle a haber predicho la estructura tridimensional de la proteína por métodos computacionales? Se ocupa mucho complementar con estudios de acoplamiento molecular o dinámica molecular. El hecho de plegar la proteína, validarla, ustedes vieron que es un ejercicio muy rápido. Y bueno, querer que nos acepten una publicación, con esto que acabamos de trabajar ahorita, es un poquito difícil, pero si complementamos con acoplamiento molecular de ligandos que incluso ya a lo mejor tienen datos experimentales de cinética de inhibición, o datos experimentales de cierta actividad biológica, y entonces lo que estoy haciendo nada más es tener mi estructura tridimensional para hacer acoplamiento molecular y después eso cruzarlo con datos experimentales. Eso sí puede tener la robustez suficiente para un artículo de publicación. Pero con lo que acabo yo de hacer y decir, hagamos rápido un ejercicio y veamos qué proteínas no están plegadas, y entonces le metamos computadora y de cada una saquemos un artículo, está muy complicado, ¿eh? De acuerdo, profe. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias. Eh, Creo que no tenemos más preguntas ni en el Facebook y tampoco aquí en Zoom. Les agradecemos mucho a todas y todos por haber estado aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, doctor José Correa, por su No, pues, presentación. muchas gracias a todos ustedes, por su tiempo, por su espacio y bueno, pues esperemos nos sigan acompañando en las siguientes sesiones que por ahí vamos a ir teniendo y les vamos a estar mandando la información con Felipe. Y pues muchas gracias, Felipe, por todo el proceso organizacional. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos. Muy buena noche para todas y todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.